egresado de la Universidad Católica del Bello. La Universidad Católica es un ente corporativo muy particular, es una persona de derecho público creada por el episcopado venezolano. Y me preguntan ustedes, bueno, ¿cómo que de entidad de derecho público? Bueno, es que es de derecho público porque es una entidad creada por el episcopado conforme al concordato entre la República y el Vaticano. Todas las figuras de derecho canónico, las personas jurídicas de derecho canónico, como por ejemplo sería una entidad creada por el episcopado venezolano, se equiparan a entidades de derecho público de acuerdo con el concordato, y esa es una adicional exención que está previsto en el contexto todavía vigente de la ley de impuestos sobre la renta. Como que el caso particularísimo de la Universidad Católica, esa asimilación mantiene el estatus de ente exento, aparte de la misma condición de institución benéfica por dedicarse a la prestación de una actividad docente. Todas las actividades e ingresos que sean directamente obtenidos por el giro de la actividad de la entidad de que se trata, la universidad, por ejemplo, a través de la captación de la matrícula, pues, todos esos ingresos asociados a esas percepciones serán considerados como ingresos integrarán en la base imponible para determinar el crecimiento de carácter exento. La situación relativa a las donaciones se mantiene incólume porque en la reforma que comento, en la reforma de la ley habilitante, no se produjo alteración de la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones y demás ramos conexos. Y el decreto que está en pie con el objeto de, en este caso, exonerar las donaciones dirigidas a entidades sin fines de lucro, se mantiene todavía y está en vigor, y el alcance sí es indistinto a cualquier entidad sin fines de lucro que tenga por objeto la realización de actividades, no solamente las docentes, sino todo con énfasis especial las de carácter artístico, científico, deportivo, cultural en general. Prácticamente el mismo enunciado del ordinal 13 del artículo 14 derogado de la ley de impuestos sobre la renta, que tenía la amplitud que conocíamos como expresa, por ejemplo, referencia a las universidades. De modo que, nuevamente, podemos constatar que sin menoscabo de la eliminación de la base legal que habíamos comentado, sigue habiendo todavía una cobertura genérica para las actividades docentes en general y obviamente las de prestación de servicios asistenciales, como la que tiene que ver con la salud, en cualquiera de sus manifestaciones. La reforma de la ley de ciencia y tecnología del año 2000, creo que el año 2012, cambia el alcance del hecho imponible y ahora lo cifra, como venía señalando introductoriamente, a las actividades económicas, a cualquier realización de actividades económicas. Paralelamente, desde el año, creo que el año 12, fue reformado el reglamento de la ley de ciencia y tecnología para excluir de la base imponible los ingresos que estuviesen a su vez exentos de otros tributos. La redacción del primer reglamento se focalizaba en la exclusión de los ingresos que estuvieran exentos o exonerados del impuesto sobre la renta. Y en esta reforma se elimina la referencia al impuesto sobre la renta y entonces implícitamente queda amplificado el ámbito de exclusión a cualquier ingreso que esté exento o exonerado con algún otro tributo. Léase los ingresos producto que son grabados con el impuesto sobre la renta, como representan ingresos brutos que se computan en la base imponible del impuesto sobre la renta, o ingresos, por ejemplo, como los que son ingresos brutos, los que corresponden a las ventas que están grabadas, o en este caso exentas del impuesto al valor agregado. Se asimilan, porque justamente los ingresos brutos son justamente los productos de las ventas como las que ocurren en el impuesto sobre la renta, en el valor agregado de bienes muebles, o por ejemplo por la prestación de servicios. Lo cierto es que a partir de esa regulación contenida en el reglamento
de la ley de ciencia y tecnología, empezó a presentarse la situación donde se excluyeron del reporte de la base imponible, por tanto, de la cuantificación de la obligación tributaria, todas aquellas ventas que de alguna u otra manera estarían exentas de impuesto al valor agregado. Por ejemplo, en el caso de la actividad educacional, pues todo lo que es prestación de este tipo de servicios está exenta del impuesto al valor agregado y en consecuencia están excluidos esos ingresos de la base imponible de la LOCTI, lo que equivale prácticamente en efectos prácticos a como si fuese una dispensa o una exención, porque el efecto práctico, repito, es que esa parte no está grabada. Recuerden que es el 0.5 del ingreso bruto. Repito, el efecto práctico es como si estuviese también dispensada esa parte al ser excluida. De esa misma manera quedaron excluidas todas las ventas de alimentos, ventas de productos farmacéuticos, etcétera. Todo ese conjunto de productos que cuando ustedes se preguntan cuál es la razón precisa de esas exclusiones, es precisamente atendiendo desde el impuesto al valor agregado a la finalidad específica del destino de esos consumos a los que se refieren la venta de alimentos, la venta de farmacéuticos, la prestación de servicios educativos, que se consideran en un primer caso productos de primera necesidad y en el segundo prestaciones sociales que están vinculadas pues con fines de orden público de primer nivel. Esas mismas razones justamente responden a instrumentaciones de política de Estado. No me quiero poner a citar aquí el plan socialista ni ninguno de esos otros instrumentos, pero si ustedes consultan, inclusive tendrán y podrán notar no solamente que desde la propia Constitución, sino en muchísimos de esos documentos se enfatiza el carácter privilegiado de todas estas actividades que tienen estos consumos, repito, específicos, que van dirigidos, entre otras cosas, a ahorrar poder adquisitivo y que lleguen a la población que consume de la manera más económica posible. Esa es la razón precisa de eso. Esa fue la razón precisa de la regla del reglamento de la LOCTI, alinear las dos políticas públicas, tanto de los tributos nacionales al consumo, como es el valor agregado, y por el otro lado el impuesto sobre la renta, y finalmente del otro lado de este impuesto, como dije, de producto, que es la contribución para fiscal de ciencia y tecnología. Aquí nos viene otra vez la gran pregunta. Bueno, nos quitan la exclusión porque se da la situación muy paradójica de que a través de la ley, en una disposición transitoria, se deroga la regla del reglamento. Fíjense ustedes lo particular, ¿no? Desde la ley se deroga una regla que está en un acto normativo de rango sublegal. Eso no quiere decir, y con esto no quiero implicar que eso sea una aberración de tipo normativo. No, eso es perfectamente válido, pero no es típico. No es típico. Se ve que quisieron ponerle un tapón al tema de estas exclusiones y, en definitiva, nuevamente potenciar la capacidad recaudatoria de la LOCTI, que, como ustedes ya pueden inferir, si se dimensiona sobre el ingreso bruto, eso es un chorro de dinero inmenso. Ahora, no acontece como en la primera versión de la Ley de Ciencia y Tecnología, que el dinero recaudado puede ser afectado a proyectos específicos donde interviene la decisión del aportante, inclusive que puede ser autoaprovechado en su propio patrimonio a través de lo que antes se llamaban inversiones. No, ahora hay que sacarse el dinero del bolsillo y enterarlo directamente en las arcas del FONACYT, que es el ente acreedor encargado de la recaudación de esta contribución. En consecuencia, se convierte prácticamente en lo mismo. Se desdibuja y particularmente queda muy comprometida la eficiencia sobre el destino de atender el gasto en ciencia y tecnología a propósito de esta contribución. Yo verdaderamente, eso es materia quizás de una investigación separada, pero no dudo que no se cumpla el objetivo preciso que se persigue con esto. Nosotros hemos tratado de profundizar en el tema y tratar de buscar y dar sentido particularmente a esto, porque, repito, me parece que es lo más peligroso, y es precisamente el tema de qué se entiende por actividades económicas.
nos encontramos con varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. La primera es la que está aquí indicada, que corresponde a un caso en una materia donde el tributo es análogo. Se trata del impuesto de actividades económicas municipal, que también es un tributo que se dimensiona sobre el ingreso bruto, en base a alícuotas que dependen del tipo de actividad de que se trate, un clasificador de actividades económicas que emite cada municipio, que son los entes que tienen el poder tributario y la competencia para la recaudación correspondiente. En todo caso, repito, es un tributo también de producto, y las reglas que ha puesto en pie para entender el alcance, particularmente de lo que se entiende por actividades económicas, en el contexto de la ley orgánica del Poder Público Municipal, que es la Ley de Armonización Tributaria Nacional sobre tributación municipal y otras actividades y competencias de tipo municipal, señala justamente que la actividad económica susceptible de imposición no es cualquier actividad, es una actividad que tenga un fin de lucro. Y aquí viene nuevamente una invocación que la vamos a tener que oír de manera recurrente, porque se enlaza con unos conceptos centrales y fundamentales en materia tributaria, que son precisamente el concepto de capacidad contributiva. Los entes que pueden verdaderamente exhibir, demostrar una capacidad para contribuir a los gastos públicos son estos entes que tengan capacidad económica. Y en el caso de las entidades que realicen actividades promocionales, como las que venimos comentando, si no tienen fines de lucro, independientemente de que realicen una actividad económica, si esa actividad económica no tiene una finalidad de lucro, no pueden ser consideradas gravables. No pueden ser consideradas gravables no solamente para fines del impuesto municipal, no pueden ser consideradas gravables para ninguna categoría tributaria, incluida la de la LOCTI, ni tampoco la del impuesto sobre la renta, como lo hemos visto, donde se enfatiza literalmente en los enunciados que estructuran pues todas las reglas sobre exención. ¿Por qué las entidades sin fines de lucro no tienen capacidad contributiva? Bueno, la razón es muy precisa. La entidad de esta naturaleza se califica como tal sin fines de lucro porque su propósito al realizar la actividad económica que gestione no termina, no culmina con una distribución de sus resultados, de su beneficio, típicamente a favor de sus fundadores, organizadores, o quienes en definitiva serían los gestores de la actividad de que se trata, sino que ese lucro, ese producto de la actividad, en definitiva, se recicla, se reinvierte en el giro y viene nuevamente a servir como un apalancamiento adicional desde el patrimonio para continuar impulsando la actividad benéfica, la actividad, en este caso, que se persigue, que normalmente son estos fines altruistas vinculados al goce de derechos que constituyen valores superiores del ordenamiento jurídico, como son desde la salud, la educación, el desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología, el deporte. Son todos hoy valores, es decir, bienes entendidos desde la cúspide del ordenamiento jurídico venezolano, constituida por la Constitución de la República y, como veremos más adelante, también consagradas con una especial alcance en textos de tratados internacionales sobre el goce de derechos humanos, porque muchos de estos bienes tienen ese rango particular que los protege de una manera especial, de una manera reforzada el propio ordenamiento jurídico, y que los privilegia desde el punto de vista de su tutela, y particularmente en todo lo que tiene que ver inclusive con la propia interpretación de las reglas que están asociadas a estas normas, inclusive las de carácter tributario. No es derecho humano limitadamente el tema del que está preso y no le reconocen el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, etcétera. También constituye, tiene entidad el derecho humano en la construcción de las reglas que llamamos materiales, es decir, estas que tienen que ver con situaciones específicas del goce del derecho mismo, incluidas
estas fórmulas indirectas, como serían las de la tributación, donde también el legislador tributario persigue estas finalidades a través de las fórmulas indirectas de técnica legislativa, una de las cuales son precisamente estas que estamos comentando, de la exención para vehículos de promoción de los fines altruistas que estamos comentando, que son las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro. Una de las cosas que más nos llama la atención en la lámina 7, que me gustaría si me lo ubica, es precisamente poner de manifiesto esta situación de contradicción. Lo que más llama la atención es que, por un lado, el legislador viene a reformar la ley en materias sensibles como las actividades de promoción del goce de derechos, que son considerados fundamentales, a través de estos vehículos de promoción de actividades sin fines de lucro en sus distintas manifestaciones, sea la educación, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el Estado, que promueve esos fines a través, por ejemplo, hoy limitadamente el impuesto sobre la renta, en el impuesto de donaciones, en el impuesto al valor agregado, empieza a introducir reglas que crean unas situaciones de contradicción, de antinomia. En este caso, justamente, se presentan estas situaciones de interferencia, como las llamamos, y de contradicción interna, que repugnan justamente a la idea del sistema tributario y que en nuestra opinión, justamente como llevan a estos resultados de contradicción, donde por un lado se dispensa una cosa, pero por el otro lado se grava, esa situación de interferencia entre las políticas públicas es contraria a los propósitos de armonización y a los propósitos de sistematicidad que exige el ordenamiento jurídico y particularmente el ordenamiento constitucional en particular, y que son un presupuesto justamente del goce también de derechos fundamentales. Yo creo que este va a ser un tema que se hace evidente que va a hacer crisis en cualquier momento, no solamente porque los grandes dolientes son entidades sin fines de lucro, pero particularmente en materias, por ejemplo, donde la aplicación del impuesto o de la contribución parafiscal de ciencia y tecnología va a ser exigida, por ejemplo, que ya lo he visto, a universidades, a institutos y colegios que se dedican, pues, a actividades de educación primaria y superior. La Constitución venezolana del año 99, si hay algo que tiene de valioso, es fundamentalmente el ser tuitiva y particularmente hacer evidente el compromiso institucional del Estado con los derechos humanos. Particularmente proclama justamente desde el artículo 2 un fin del Estado, es precisamente el de la promoción de los derechos humanos. Inclusive llega hasta el extremo de declarar a la educación como un medio indispensable para alcanzar esos fines. Entonces uno se pregunta, en este contexto, ¿cómo es posible que, siendo esto un valor superior del ordenamiento, fin en sí mismo del Estado, habiendo puesto a disposición estos medios de políticas públicas normativas como la exención y la exoneración en el impuesto sobre la renta, para dispensar a los entes sin fines de lucro que promueven estos fines superiores, como son las universidades, los colegios, con un propósito, bien sean de docencia artística, científica, lo que corresponda? ¿Cómo es posible que se presente esta situación de contradicción donde entonces se hace más gravosa, o por lo menos se potencia con mayor dificultad la gestión de la actividad de una entidad que tiene estos propósitos, que más por el contrario es un vehículo de solidaridad en el contexto de la vida pública para promover estos altos valores que son fines del Estado y que en definitiva merecen el máximo de la protección institucional, aparte, pues, del respeto y la consideración de los distintos órganos del poder público, legislativo, judicial y por supuesto desde el Ejecutivo. No me cabe la más mínima duda, bueno, de afirmar que esto representa una grave situación de infracción del orden constitucional, compromete la vigencia y la efectividad de los derechos humanos, que, repito, son fin en sí mismo del Estado y que en definitiva tendrán que ser de una u otra manera reivindicados, particularmente porque
hay una situación especial asociada a la tutela de los derechos humanos, que es el tema de la prohibición de regresividad, o más bien se proclama la progresividad en el goce del derecho. Cualquier regla en derecho que establezca una ventaja al goce de un derecho constitucional y particularmente un derecho humano no puede ser mermada, soslayada, revertida, disminuida en su alcance y potencia, porque precisamente eso está prohibido constitucionalmente. Es un principio, repito, que responde ya prácticamente a una regla de valor universal asociada al goce, a la entidad de la dignidad del hombre. Yo creo que, nuevamente, creo que de esta manera por lo menos pusimos en blanco y negro los aspectos más trascendentes de estas novedades de la reforma tributaria recientísima a través de los decretos ley y su incidencia sobre las entidades sin fines de lucro. Y bueno, sin más, yo creo que lo dejo en la autorizada palabra de la doctora Betty Andrade, que seguramente tendrá algo muchísimo más valioso que aportar que yo. Para poder introducir un poco este tema, porque ya tuve la oportunidad de exponerlo anteriormente en el foro que organizó la Asociación Venezolana de Derecho Tributario sobre la reforma tributaria ya integral, no enfocada solamente al caso de las fundaciones e instituciones sin fines de lucro como hoy. Escuché un comentario que no se lo he comentado del doctor Ruano, que me dice, oye, tú estás creativa definitivamente, como respuesta a lo que vamos a ver hoy. Y lo que quiero es introducirles un poquito de dónde viene la idea, simplemente de cómo realmente podemos hablar de que los tributos pueden incidir negativamente en los derechos humanos, afectar el ejercicio de los derechos humanos mucho más allá de lo que es tolerable y razonable, porque sabemos que todo tributo incide en un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad, pero que existen ciertas limitaciones que no tenemos por qué tolerar. Y si ustedes me permiten, sin ninguna referencia, así que voy a decir el autor es del siglo XIX, el que voy a mencionar, que es Maurice Joly. Él escribió un libro que se llama Diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. Y todo el libro es una conversación entre estas dos personas. Hay un momento donde Maquiavelo dice, yo necesito acabar con la crítica que se genera a través de los medios de comunicación. Yo no puedo permitir que en mi gobierno alguien critique mi posición política o mi gobierno o las acciones que yo estoy llevando a cabo. Montesquieu se horroriza inmediatamente, le dice, bueno, pero eso es acabar con la libertad de expresión. Dice, bueno, sí, pero no te preocupes, yo voy a buscar mecanismos que parezcan legítimos. Entonces le dice, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Porque acabar con la libertad de expresión definitivamente es ilegítimo. Y él le dice muy sencillo, subo los tributos a los medios de comunicación y listo, no van a poder pagarlos y ellos solos van a desaparecer. Creo que eso ya es bastante emblemático de cómo un tributo, sea a propósito o no, pero mal diseñado, puede llevar a acabar con el ejercicio de los derechos humanos si no medimos adecuadamente la presión fiscal. Y esa es una muy buena base para entender un poco hacia dónde va a apuntar esta idea. Como bien lo decía el doctor Romero, en el artículo 14.3, numeral 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2007, se declaraban exentas a las instituciones benéficas y de asistencia social que los requisitos destinen sus ingresos a dichas actividades, o sea, que haya procesos de reinversión y en consecuencia que no distribuyan sus resultados, o sea, que en definitiva siempre funcionen como una espiral sobre sí mismo. El artículo 17 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta define a las instituciones benéficas como aquellas que prestan servicios médicos, docentes, suministro de alimentos, vestidos o albergues a desvalidos. Y las instituciones de asistencia social como aquellas relacionadas con la prevención de enfermedades, miserias, protecciones de derechos humanos, suministro de fondos para estos fines. Si ustedes se fijan, esa exención parte de considerar que cualquier riqueza que obtengan estas entidades tiene necesariamente que estar reinvertida en la actividad. Es decir, que estas actividades se van a ejecutar sin fin de lucro, sin ánimo de enriquecer a ninguna persona. Y si ustedes se fijan en las dos definiciones que acabamos de leer, ambas están asociadas al ejercicio y a la protección de los derechos humanos. Esa exención se mantuvo tal cual está en la Ley de Impuestos sobre la Renta reformada en el año 2014. Esa no se tocó.
Y vean muy bien los basamentos. Los basamentos es que no haya reparto de riqueza, que no haya ánimo de lucro y que esté relacionado con la protección de los derechos humanos. La respuesta simple que he conseguido de algunas personas es que dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si total, una institución sin fin de lucro nunca debería tener ganancias al cierre del ejercicio. Y si nunca debería tener ganancias al cierre del ejercicio, debería dar cero, por lo cual ella no tiene por qué pagar impuestos sobre la renta. Por lo cual, da lo mismo que ella la declaren exenta o no la declaren exenta. Cuidado, una afirmación como esa no es necesariamente cierta. Puede haber fundaciones que al final del ejercicio no tengan ningún tipo de ganancia, pero puede haber las que las tengan. Y aquí entonces tenemos un problema. En primer lugar, afecta el ahorro para la reinversión en las mismas actividades. Si nosotros tenemos casos como uno que conocemos muy cercano, de una universidad que está construyendo una biblioteca y necesita fondos para una biblioteca, pues evidentemente ella necesita que al cierre del ejercicio económico tenga ganancias para poder reinvertir en su misma actividad económica y poder terminar de construir la biblioteca. Si ella tiene que sacar de esos fondos que estaban destinados a la biblioteca para pagar impuestos sobre la renta, pues ya no construimos toda la biblioteca, sino 34% menos de la biblioteca. Entonces, sí hay una afectación directa cuando ocurran resultados positivos. En segundo lugar, que ahora va a haber retenciones de impuestos sobre la renta por las actividades que sean realizadas para la obtención de fondos para sus actividades. Distintas, claro está, el caso de las donaciones, que sí estarían amparadas por la exención de la ley de impuestos sobre la renta, pero las que se dediquen a realizar actividades que pudieran ser consideradas gravadas con el impuesto sobre la renta van a tener retenciones constantemente, con lo cual, aunque fuera cierto que al cierre del ejercicio no tienen ganancias, igual tuvieron un problema de flujo de caja durante todo el año por las retenciones que fueron practicadas. Y eventualmente pudiera ocurrir, dependiendo del entendimiento de la actividad que realiza la fundación, que además pretendan someterlos a ajuste por inflación fiscal del activo, pasivo y patrimonio. Lo cual entonces quiere decir que sí hay consecuencias directas de la eliminación de las exenciones de este tipo de fundaciones. Y esto nos lleva entonces a hacernos las siguientes preguntas. Bueno, ¿realmente hay una capacidad contributiva que pueda ser base para el gravamen de estas instituciones? Podemos también afirmar que estas instituciones se dedican a actividades que son esenciales para la preservación de los derechos humanos. Y la siguiente pregunta, ¿realmente el Estado es libre de establecer esas exenciones otorgadas en todos los casos? O en algunos casos pudiéramos decir que hay limitaciones al Estado para gravar ciertas actividades en aras a la protección de los derechos humanos. Y esas tres preguntas son las que queremos contestar en los puntos siguientes. Por lo cual vamos a orbitar alrededor de varios temas concretamente. En primer lugar, estos puntos a mí me parece que es claro delimitarlos, las diferencias conceptuales entre lo que es incidencia, no incidencia, inmunidad y exención. La incidencia implica la verificación del hecho imponible previsto en la norma para el nacimiento de la obligación tributaria. No incidencia es la ausencia de verificación del hecho imponible, que eso puede significar o porque no hago la actividad que puede dar lugar al gravamen o porque existe una supresión de alguna naturaleza que pudiera ser constitucional al poder de gravar, lo cual conlleva también a la idea de inmunidad. La inmunidad justamente es una supresión del poder impositivo para gravar ciertos actos o situaciones por prevalencia de determinados principios. Y la exención implica una dispensa del cumplimiento de la obligación tributaria. Allí sí se verifica el hecho imponible, hay un poder de gravar, pero el legislador, por razones de oportunidad y conveniencia, decide que no quiere gravar una actividad que pudo ser potencialmente gravada. Entonces, fíjense que hay una diferencia clara. La inmunidad tributaria es un límite al legislador para que él no grave ciertas actividades. Él no tiene la potencialidad de decir si la grava o no. Simplemente tiene una imposición clara de que no la va a poder gravar y ello entonces permite el control constitucional del tributo por parte de los órganos judiciales. Ellos podrán decir si existe o no violación de esos principios, si existe violación de la limitación de la inmunidad tributaria y hacer el control constitucional de la validez del tributo. En cambio, la exención depende de razones de oportunidad y conveniencia del legislador, de la decisión de estimular una determinada actividad. Y en consecuencia, como ahí sí hay manifestación de riqueza y como no hay una protección
de plano al gravamen de esa actividad, ya depende del legislador si él quiere o no gravar la actividad en un momento determinado, y es donde puede venir la dispensa. Obviamente en este caso no puede haber control por parte del juez constitucional, porque entonces allí sí habría invasión en las potestades del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial. Para poder entender un poquito este contexto, una primera esfera que queremos tratar, y les prometo que son microesferas, no nos vamos a detener demasiado en ellas, es los presupuestos de la tributación en el Estado Social de Derecho. Fíjense que en el Estado Social de Derecho, la actuación estatal siempre se tiene que considerar que se encuentra al servicio de la persona y que cualquier actuación estatal tiene que partir de respetar dos pilares fundamentales, que son la libertad y la dignidad del individuo. Si partimos de eso, entonces el tributo no se fundamenta, como muchas veces se ha dicho en la doctrina clásica, simplemente en la obligación que tienen todos los ciudadanos de contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas, sino que el tributo no es más que un vehículo para que el Estado tenga lo que es necesario para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, el tributo tiene que revertir directamente en beneficio de las personas. Ya no es visto entonces como una obligación hacia el Estado, sino como un medio para que el Estado pueda satisfacer nuestras necesidades. Si eso es verdad, entonces es necesario que exista un balance entre dos necesidades. Uno, la necesidad del individuo de obtener por sí mismo lo que es necesario para cubrir sus requerimientos. ¿Para qué? Para no hacerse esclavo del Estado. Porque en definitiva, la dignidad y la libertad parten de que yo mismo pueda generar lo que es necesario para satisfacer mis necesidades. No depender de la limosna que el Estado me quiera dar en un determinado momento para cubrir mis necesidades. Porque en el momento en que dependo del Estado, pierdo mi libertad. Y en segundo lugar, el otro balance, el otro fiel de la balanza, es la necesidad del Estado de obtener recursos para satisfacer las necesidades colectivas. Tengo que ponderar ambos elementos. Sé que tengo que pagar tributos, pero los tributos nunca pueden ir en contra de mi libertad y mi dignidad. Si es así, entonces, no es posible exigir el pago de un tributo donde pueda ocurrir una afectación del goce de los derechos humanos. Y si llega a ocurrir una afectación del goce de los derechos humanos, tengo que resolver necesariamente a favor del disfrute de los derechos humanos. Olvídense que aquí no va aquello de que, bueno, es interés colectivo contra interés particular. Un poco que vemos en la exposición de motivos del código del modelo SIAT, que es muy preocupante, que habla ya de una relación jurídico-tributaria de poder, que parece contradictorio con lo que nosotros hemos estudiado siempre, sino que en definitiva siempre tienen que recordar que por encima de todo está la tutela de los derechos humanos. La inmunidad tributaria entonces presupone la existencia de limitaciones a la tributación. ¿Para qué? Para poder priorizar efectivamente el disfrute de los derechos humanos. Y si es así, vamos a la segunda esfera. Les prometí que son chiquitas. No existe en ningún lugar una prohibición absoluta, obviamente, a que la tributación incida en el ejercicio de los derechos humanos, porque todo tributo de alguna manera lo va a tocar, como ocurre con el derecho de propiedad. Pero lo que sí tenemos que estar alertas es que si constatamos que interfiere en el disfrute de los derechos humanos, más allá de lo que es normal, racional y aceptable, entonces hay una voz de alarma que puede dar lugar entonces al control de la constitucionalidad del tributo correspondiente. Eso implica entonces que tenemos que llevar una fórmula de ponderación entre los principios reconocedores de los derechos humanos y el principio de generalidad y la obligación de contribuir a las cargas públicas. Nos lleva esto también a ¿qué? A entender obviamente lo que significa el principio de capacidad contributiva, que hasta ahora siempre lo hemos visto simplemente como que la capacidad contributiva constituye base y límite de la tributación. Es decir, yo solamente puedo exigir un tributo donde se manifiesta una capacidad del individuo de separar una parte de su patrimonio para satisfacer las necesidades una vez superado su mínimo vital. Es decir, primero el individuo utiliza su patrimonio para satisfacer sus necesidades, las necesidades de su entorno, y solo lo que desborda el vaso, solo lo que sobra es lo que se puede considerar capacidad contributiva, que puede dar lugar entonces a la obligación del pago del tributo para contribuir con la satisfacción de las necesidades colectivas. Implica entonces que la capacidad contributiva se puede determinar bien sea por una mera posición dineraria o también por la posibilidad de disponer los recursos que son necesarios para ejercer adecuadamente los derechos fundamentales. Y aquí simplemente les resumo rápidamente un caso que ya vivimos en Venezuela. Cuando se pretendió grabar a los servicios médicos asistenciales con IVA,
La respuesta de la Sala Constitucional era que ir a un médico privado no manifestaba capacidad contributiva, porque eso realmente lo que era una forma de exteriorizar, de materializar el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la propia sentencia reconoció que además el Estado en la prestación del servicio de salud pública en Venezuela era deficiente, por lo cual era lógico, era normal que una persona para poder proteger su salud acudiera a un servicio médico, pero el hecho de que pagara al médico privado no implicaba que tenía capacidad contributiva. Estaba implicando simple y llanamente que le estaba protegiendo su derecho a la salud. Si eso es así, entonces la capacidad contributiva conlleva el reconocimiento de la inmunidad tributaria de ciertas áreas de riqueza y de sujetos con capacidad de pago, pero que tengan ausencia de capacidad de contribuir. Es decir, el hecho de que yo tenga un flujo de fondos para cumplir con mis obligaciones, para poder construir la biblioteca, no quiere decir que tengo capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque no desborda el vaso. Lo que tengo, lo tengo solo para dedicarlo a esa actividad asistencial, benéfica o de índole similar y para reinvertirlo en ella misma. Nada me desborda el vaso, nada me sobra y en consecuencia mal puede decirse que tengo capacidad para contribuir. Y la doctrina sobre derechos humanos ha sido muy clara en que también el derecho a la educación se traduce en la libertad de poder escoger el lugar donde la persona sea educada y la forma como la persona sea educada. La decisión de que un padre pueda escoger que quiere que sus hijos tengan una formación católica, por ejemplo, y eso que sea una decisión real que puedan tener cada una de las personas, sean los padres cuando están hablando de menores de edad, o sea cada una de las personas, escoger la forma como quieren ser formadas. Sobre esta idea también se ha dicho, y la doctrina más moderna lo dice, que el principio de capacidad contributiva no solamente se refiere a la posibilidad o la protección de la posibilidad de satisfacer mis necesidades como individuo, sino también la posibilidad de permitirle al colectivo que él logre la autorrealización de las necesidades colectivas. Pues lo contrario atentaría contra la libertad del individuo y de la sociedad. O sea, evitar, limitar lo posible la dependencia al Estado. Que cada quien pueda libremente buscar la forma de satisfacer sus necesidades y no depender entonces de lo que sea la posición del Estado en un momento determinado. Este último punto quiero que quede claro. No tiene nada que ver con lo que claramente fue la intención de la administración tributaria, o por lo menos la que ellos han exteriorizado, vamos a ponerlo así, al eliminar la exención. No es que hay muchas fundaciones sinvergüenzas por allí que la gente utiliza para buscar un vehículo ilegítimo para eludir el pago de tributos. Para eso la administración cuenta con algo que es su poder calificante. Si la administración considera que las fundaciones han sido indebidamente usadas, todo lo que tiene que hacer es profundizar sus labores de fiscalización. Y ella lo que tiene que hacer es uso del poder calificante que está en el artículo 16 del Código Orgánico Tributario y que también está en la Ley de Impuestos sobre la Renta y en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Si considera que algo que se llama fundación no es fundación, sino que es un ente económico que desarrolla actividades lucrativas, recalifique, no hay ningún problema. Determine la diferencia del tributo a pagar, imponga las sanciones correspondientes, evite que las personas hagan uso indebido de los vehículos. Pero la solución definitivamente no es ahorcar legislativamente a instituciones que sí sabemos, fundaciones que sí sabemos están realizando debidamente sus actividades dentro del país y que son necesarias para la preservación de nuestro bienestar social.